entonces esto. Moshe, sí, le pide, como yo le decía, una contribución al pueblo de Israel, y esto es lo que es contado, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma cuenta el Eterno a su pueblo, ¿sí? O pídele una contribución, dice, y cuenta sus contribuciones. Entonces, eso es lo que les hablaba recién, las contribuciones enormes que ha hecho el pueblo, el pequeño pueblo de Israel, ¿sí? Al mundo son trascendentales. No podemos negar que en nuestro hogar no haya algo que haya nacido de la mente o de un judío o de un israelita, ¿sí? Como sabemos, hay muchas cosas que se han usado para mal, pero probablemente quienes las hayan inventado no hayan sido los impulsores de ese mal, sino que se han hecho para el bien, pero la inclinación al mal de las naciones lo han desviado, lo han llevado para otros lados, ¿no? Entonces, esta es la forma que el Eterno cuenta a su pueblo. Y para terminar, yo quería compartirles en el libro de Jueces, ¿sí? Un ejemplo, otro ejemplo de los que vimos, porque siempre nos acordamos por ahí de Samuel, ¿sí? De David. Pero hay otro ejemplo muy, 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 muy extraño, ¿sí? Donde el Eterno dice una frase muy extraña. Jueces, capítulo 7, versículo 2. Jueces 7, ¿lo tienen? Amén. Desde el 2 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Acá, si hacemos un poquito de memoria hacia atrás, estaban siendo, ¿sí?, atacados por los madianitas, es por eso que acá me confundo el relato de Samuel, ¿sí? Este, Estaba siendo atacado, o sea, estaba padeciendo por los madianitas, ¿sí? Y Gedeón tiene una cantidad importante de personas para atacar a este pueblo, que el Eterno le dijo que se los iba a entregar. Pero dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, o que se jacte, diría ahí, diciendo, mi mano me ha salvado. Es decir, su propia mano, la mano del hombre, la ha salvado sin ayuda de Dios. Entonces dice, ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte Galaad, y se devolvieron de los pueblos, y se devolvieron de los pueblos 22.000 y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Todavía le sigue diciendo que es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere, o bueno, que bebiere las aguas, ¿sí?, con su lengua como lame un perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Entonces ahí hacía una separación, ¿sí?, de los que tomaban el agua con sus manos y la bebían parados, ¿sí?, o aquellos que se inclinaban y tomaban como un perro, ¿sí? Y fue el número de los que tomaron o lamieron el agua, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. El verso 7 dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los mayores en tus manos. Y váyanse todos los demás gente, cada uno a su lugar. Esto por ahí me llamó la atención porque nunca nos acordamos por ahí mucho de este pasaje, pero es súper extraño y ahí nos muestra el Eterno cómo hace, no sé, enorme su gloria, casi no podemos describirla, cómo se gloria en tan pocas personas, ¿sí? Bueno, sabemos que con dos hombres, como Moshe y Aarón, sacó a más de 3 millones de personas de la esclavitud. Acá vemos otro ejemplo
tremendo, que es esto de Gedeón, esto Claudio, tan extraño. ¿y Sí, cómo serán de judíos los de Hollywood que hicieron una película con esto, no? sí, siempre se me viene a la mente, digo, ¿tendrá algo que ver esto? Habría que ver las crónicas de No, los pero griegos y eso. olvídate, A ver olvídate, qué. lo de Hollywood son todos judíos. Amén. Ahora son Bueno, laicos, entonces, ¿no? Obviamente son laicos, pero obviamente en alguna ocasión de su vida han escuchado esta historia. Sí, Juan. Sí, quisieron imitar, no eran 300 griegos, es mentira, eran 10.000 griegos. Van a ahí la Tal cual, película esa. Eran tal cual. 10.000 griegos. bueno, acá el Eterno redujo de 32.000, si hacemos la cuenta, 32.000 personas eran las que estaban con Gedeón y quedaron 300, nada más, de todas esas. Así que Menos del tremendo, 1%. tremendo, tremendo. Que es lo que yo le mencionaba hoy, ¿viste? Baruch Hashem. Y no, Claudio, bueno, sí, es impactante la concordancia esta que haces porque la verdad, como decís, nunca se nos ocurre concordarlo con la historia de jueces, pero ahí a la vista hay un censo militar, tal cual, ¿sí? Hay un censo también. militar y ahí nos podríamos preguntar, entonces, ¿por qué Hashem no mandó plaga allí? Digamos, ¿será porque no estaban todas las tribus allí o será porque no era un censo, digamos, como el que hizo David, por ejemplo? Eh, Este ya, Probablemente porque ya el Eterno antes le esta había gente ya dicho, estaba en el campo de batalla, ¿me entiendes? Algo así, ¿no? sí, pero el Eterno dice que les iba a primero le dijo, me parece, le iba a entregar, ¿no? Yo les entregaré el llamamiento que le hace a Gedeón, en el llamamiento que le hace a Gedeón, ya el Eterno le había dicho que les iba a entregar a los amalecitas. En cambio, me parece que en la ocasión de Samuel con David, creo que no hay una mención en la que se diga o sea, David lo hizo sin preguntar, me parece. O sea, esa es la imagen mía, ¿no? La perspectiva mía. En cambio, esta es diferente. Y es lo que pasa ahora en Éxodo, que acabamos de ver también. O sea, el Eterno es el que está mandando a hacer un censo y a la vez hacerlo con el pedido de esta contribución. Es lo que veíamos que vos nos enseñabas la semana pasada, el tema de los que, o la otra semana, de los querubines, por ejemplo, también, ¿no? El Eterno está mandando a hacer algo que está en el cielo, cuando Claro, Él mismo había dicho en su mandamiento, que no lo no os hagas. hagáis nada de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo del mar. Entonces, si el Eterno lo manda, estamos viendo Es que permisible, no hay plaga, ¿sí? sí, tal cual. Muy buena óptica, hermano. Muy buena óptica. A ver, vamos a ver, antes de que pasemos, no sé si alguien más quiere hacer un aporte de lo que es el censo. Igual vamos a volver a los títulos, ¿sí? Vamos a ver un poquito de hebreo, que hay un acople ahí. Este, igual, si alguien tiene otro comentario para añadirlo a la primera liyá, bienvenido, ¿sí? Ahora sí vamos a ver un, Sí, Hermano, Dani. vamos a ver un ratito esto y guarden el comentario, tenganlo listo, ¿sí? Vamos a ver esto. Silvina, ya que querías leer, vas a leer el dato, ¿sí? Por favor. Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, ahora por favor este. Génesis 4:12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Muy bien. Gracias. Miren esto, chicos. Un punto clave, ¿sí? Algo que hacemos cuando vemos una palabra en hebreo, ¿sí? Lo importante es ver cuál es su primera aparición. Cuántas veces aparece en la Torah y cuántas veces aparece en el Tanaj. No la busquen en el Brit Hadashah porque lo que nosotros tenemos como concordancia, solo tenemos hebreo para el Tanaj y griego para el Brit Hadashah, ¿sí? Más allá de que hayan manuscritos del Nuevo Testamento en hebreo, todavía no tenemos concordancia strong en hebreo para el Brit Hadashah, ¿sí? Entonces vamos a ver. Con mención a la palabra ki, ¿sí? ¿Dónde está la palabra ki aquí? Esto, ¿sí?
la palabra ki, ¿sí? Vamos a leer esto para entender lo que es un ki, ¿sí? Puede ser considerado un adverbio en el hebreo, ¿sí? Pero en la gramática hebrea moderna no aparece como un adverbio, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice esto. Dice que ki es un antepuesto a las oraciones que dependen de un verbo activo y van ocupando el lugar de un acusativo tan constantemente después de los verbos, como por ejemplo, miren este ejemplo, chicos, como por ejemplo, Bereshit 1.10. ¿Qué dice en Bereshit 1.10? Lean lo que está en español. Dios vio que era bueno. Vayaré Elohim Kitov, ¿sí? Vayaré Elohim Kitov, ¿sí? Eso es lo que dice el Bereshit 1.10, es decir, en el relato de la creación, cuando acontece lo del primer día, por eso yo le dije, esta es la primera aparición de la palabra ki, ¿sí? Que es un adverbio en el hebreo. En el hebreo antiguo es un adverbio, en el moderno, yo no sé por qué razón no lo consideran así, creo que ni se ocupa. Lo vamos a ver de esta manera, ¿sí? Como las palabras que están en rojo en hebreo equivalen a las palabras que están en rojo en arameo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Kitov significaría era bueno, ¿sí? Que era bueno, cuando era bueno, porque era bueno, ¿vale? Ahora pasamos, ¿sí? A lo que ha leído Silvina. Miren en Bereshit 2.3. Esta es otra aparición de la palabra ki, no sé si la ven aquí, miren. Aquí está. A ver, Javi, ¿qué letra es esta? Una kaf con una yod, ¿vale? Está con una jirik, ¿sí? Con una jirik vocalizada. Entonces dice ki bo Shabbat, ¿sí? Ki bo Shabbat. Y bendijo Dios al día séptimo, ¿sí? O sea, y Dios fue al séptimo día a bendecirlo, porque aquí la palabra que sigue es kadosh o kedoshá, ¿sí? Entonces dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Miremos el segundo ejemplo, ¿sí? Segundo que es tercero, porque se nos ha filtrado uno aquí, de Bereshit 1.10, y miren, este para mí es el más impactante. ¿Por qué? Porque una vez decíamos en la congregación Shema, que si a Esdras se le hubiese ocurrido cortar la porción Bereshit aquí, la segunda porción no se hubiese llamado Noaj, sino se hubiese llamado Ki Tabot. ¿Sí? ¿Qué significaría este Ki Tabot? No sé si escuchan bien las letras pronunciadas. Ki Tabot, ¿sí? No es Ki Tabot como una porción que tenemos, ¿sí? Que es cuando vengas, ¿sí? Sino esto es un cuando labres. Ki Tabot Haaretz, dice allí. Cuando labres la tierra. Esta es otra expresión, ¿sí? Del adverbio ki, ¿sí? Antepuesto, como dijimos, a un verbo, ¿sí? ¿Cuál sería el verbo aquí? El verbo labrar, ¿sí? O tabod, ¿sí? Tabod, y el adverbio va a ir antes, ¿sí? ¿Para que le demos esa conjunción, ¿sí? Si puedo, esa conjunción a la palabra junto, en conjunto. Cuando labres. Bereshit 4.12, consulten con sus versiones, por ahí me gusta mucho ver cómo dicen las otras versiones, cómo han traducido este Kitabot, ¿sí? Que sería una de las apariciones de este famoso ki. ¿Y por qué yo les pongo el ki, chicos? Porque nosotros vamos a tener en 3 ocasiones, ¿sí? Esta palabra ki. Y yo quiero que para los que son nuevos en el ciclo de Torah, ¿sí? Las anoten, ¿sí? La parashá que nos convoca se llama Kitizá. Significa cuando hagas un censo. Muy españolizada la traducción, porque en el hebreo no dice cuando hagas un censo, simplemente dice cuando censes. ¿Sí? Porque vamos a ver que después tenemos la otra parashá que se llama Kitetse. No sé si te suena esa, Claudio, del año pasado. Kitetse, que significa cuando salgas, ¿sí? Cuando salgas a la guerra, ¿sí? Esa ya es, digamos, una parashá muy bélica. Y después tenemos que vienen seguidas, chicos, vienen pegaditas. Kitabo. Y Kitabo significa cuando vengas, ¿sí?
todo el mundo judío, creo que hay unos cuantos que han traducido bien esa palabra, pero todo el mundo tradujo cuando entres. ¿Sí? Acá encontré otra versión, hermano, de esa, de Génesis 4:12, A ver, que creo que tiene que ver con lo que vos, por ahí a lo que vas. a Porque ver, la Reina Valera dice, cuando labres la tierra. sí, Más, la Dios habla hoy, dice, aunque trabajes la tierra. Hay una pequeña diferencia ahí que en la sintaxis nos lleva a claro, pensar otras cosas, sí, sí, sí. de otra manera. O sea, eso ya hablando en el contexto del castigo, ¿no? Porque aunque la Claro, labres, claro. no te dará, digamos, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Si queda claro esto, pasamos al siguiente, ¿sí? Para que luego volvemos a los títulos a seguirlo desarrollando, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la primera aliyá, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la primera aliyá. Los Yehudim dicen tener su medio shekel, ¿sí? Esto en el marco de lo que habíamos dicho, de que si el medio shekel representaba, lo habías leído, Romy, ¿sí? El medio shekel del rescate, ¿sí? El medio shekel, ¿para qué servía el medio shekel? Claudio lo dijo también, para, en lugar de contar a las personas, se contaba la moneda, ¿sale? En lugar de contar a las personas, se contaba a la moneda. Esa era una forma de evadir el castigo, era una forma de evadir el juicio divino, ¿sí? Que David Amelech lo tendría que haber hecho y no le hubiese venido el castigo, no le hubiese venido la plaga que le vino. Si David Amelech lo hubiese hecho, ¿sí? Era así como un impuesto kosher para un propósito kosher, ¿sí? Que se iba a cobrar. Porque tengamos en cuenta que toda la fórmula de Kitizá dice, cuando tomes un censo de los hijos de Israel, ¿sí? Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, ¿sí? Cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, y ahí te da el por qué o el para qué, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. ¿Sí? Es decir, la monedita y cumplía dos roles. Una, reemplazar a la persona en términos de mitades, ¿sí? No reemplazaba a la persona en su totalidad, sino que era un medio shekel. Ese medio shekel era ser contado, ese medio shekel salvaba a la persona de que no le venga mortandad, y ese medio shekel, junto a todos los demás de la recaudación, iban a servir para que, Ay, el gato está para que sea durmiendo. una ofrenda, ¿sí? Para el santuario, ¿vale? Para que sea una ofrenda para... O sea, tenía múltiples usos este medio shekel. Pero vamos a ver nosotros, como hijos de Dios que somos, como hermanos de Yeshua HaMashiach, vamos a ver en qué nos puede impactar a nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida mesiánica, en nuestra vida, ¿sí? En el servicio a Adonai, en el siglo XXI, este medio shekel, ¿sí? Aquí dice, los Yehudim dicen tener su medio shekel. ¿Cuál sería su medio shekel? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería ese medio shekel que los judíos dicen que lo tienen porque lo tienen? Que no se los quita nadie, digo. Sería el cotel. Otra, La tierra. El no la lugar. tienen todavía. Está llena de árabes. La Torá. La Torá, amén. Muy bien ahí. La Torá, ¿sí? La Torá, ¿sí? Y fíjense que la parábola del hijo pródigo nos los dice. ¿Por qué? Porque el hermano mayor, enojado, le dice al padre, padre, yo siempre me he quedado contigo. Yo nunca me he apartado. Yo nunca me he ido. Este sí se fue. ¿Sí? Y resulta que cuando llega tú haces matar el becerro más gordo, pero yo nunca me he apartado de ti. Yo me he quedado contigo. O sea, ellos se han quedado con Akadosh Baruj Hu, con el santo y bendito es, y con la ley de Dios, o sea, con la palabra de Dios. No tan solo con la ley, sino que no conforme a eso le añadieron más liturgia judía, ¿sí?
Talmud, Mishnah, Gemara, Midrash, ¿sí? Le añadieron más todavía. Takanot, alajá, alajot, ¿sí? Un montón de cosas más. Ellos decían, tenemos capacidad para mucho más. Tenemos terabytes. Los cristianos solo tienen gigabytes. Nosotros tenemos terabytes de almacenamiento, ¿sí? El cristianismo dice también tener su medio shekel, ¿sí? Aunque ellos no saben nada de esto, pero ellos dicen también tener su medio shekel, ¿sí? ¿Cuál sería ese medio shekel? ¿Sí? Ese medio shekel que dice tener el cristianismo. ¿Qué opinan ustedes? Mira, Yeshua. si Luis dijo el cótel, entonces los cristianos deberían decir el Vaticano, ¿no? Yeshua. Miren, chicos, Yeshua también habló también ¿no es cierto? Acá a ver, en Mateo 17:24. a ver, a ver. No se confundan, ¿sí? Igual buscarlo, Luis. Yo le he puesto aquí el de Barim 6.4, ¿sí? Porque ese es un texto, ¿sí? Que el judaísmo obviamente lo tiene, digamos, se lo saben como el Padre Nuestro, ¿sí? Como el cristiano se sabe el Padre Nuestro, ¿sí? Y aquí le he puesto el Juan 3.16, ¿sí? Que es un texto que los cristianos se saben como el Shema, para que se entienda, ¿sí? Los cristianos se lo saben como el Shema, ¿sí? Y los judíos se saben el Shema como los cristianos se saben el Padre Nuestro, ¿sí? A ver, Luisito. Sí, sí, dice así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, a Kefa, los que cobraban los 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Yeshua le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Pedro respondió: de los extraños. Yeshua le dijo: luego los hijos están exentos. Bien. Allí, ¿sí? Lo que vos citaste, eso no es el de Kitizá. Ese es el impuesto impuesto por Salomón, ¿sí? Ese es otro impuesto, ese es el impuesto del templo, que se llamó el impuesto del templo. No, no es el mismo medio shekel de Kitizá, ¿sí? Si nosotros lo leemos bien a decir, vamos a ver la concordancia que tiene, ¿sí? Está hablando del impuesto que ha sido establecido por Salomón, ¿sí? Para el templo, o sea, para los arreglos del templo, ¿sí? Pero no es medio shekel, ¿sí? Vos fíjate que ahí ellos no pagan con medio shekel, porque ahí lo va a mandar a pescar a Pedro, ¿sí? Y van a sacar otro tipo de moneda en ese tiempo, ¿sí? No es medio shekel ahí. Lo que habla aquí, por ejemplo, Kitizá dice, y fíjense qué curioso notar, porque Kitizá dice que el verso 13, fíjense 30 verso 13, esto dará todo el que sea contado, medio ciclo, y te dice conforme a qué. Dice conforme al ciclo del santuario, es decir, sabemos ahí que la palabra hebrea para ciclo es shekel, ¿sí? Shekel es hoy por hoy la moneda nacional del Estado de Israel, ¿sí? Incluso en Cisjordania y en la Franja de Gaza se ocupa el shekel, ¿sí? El shekel israelí se lo ocupa, ¿sí? Es una moneda medianamente fuerte. Lo importante es que esa moneda ha prevalecido con el tiempo, ¿sí? Es una moneda que pasó de ser una moneda del templo, pasó a ser la moneda nacional del pueblo de Israel, ¿sí? Pero al principio era una moneda, ¿sí? Del templo, ¿sí? Conforme al ciclo del santuario, dice allí. Ahora esto que vos has nombrado, ¿sí? Habla más bien de un impuesto que se pagaba con una dracma, si no me equivoco, a ver si alguien me ayuda, ¿sí? Con unas dracmas, ¿sí? Que eran unas monedas romanas, ¿sí? Que es diferente el asunto, ¿sí? Pero a ver, no nos salgamos mucho del tema de la pantalla en sí, porque tiene un sentido muy, muy bonito y muy mesiánico, ¿sí? Ya luego lo podemos analizar eso, Luisito, ¿sí? Sí, Tu versículo de Mateo 17, ¿sí?
tenemos, miren esto chicos, no es lo mismo abrazar la Torá a que la Torá te abrace a ti. ¿Vale? Porque esta imagen la vamos a ver, pero miren, para el Simchat Torah, la vamos a ver un millón de veces. En Google, la vamos a ver incluso entre nuestros hermanos supuestamente mesiánicos, cuando hacen todo este ritual, ¿sí? De abrazar la Torah, de besar la Torah, de traer la Torah como si fuese una virgencita, ¿sí? Ellos la traen así como si fuese una virgencita, le hacen como una procesión, ¿sí? Siempre, obviamente, siempre pasándose de la raya, ¿sí? Siempre pasándose de la raya de lo permitido, ¿sí? No sé si alguien ha visto alguna vez un Simchat Torah. ¿Han visto cómo celebran el Simchat Torah? Sí. Ese es catolicismo judío, le llamaría yo, ¿sí? Porque hacen una suerte de idolatría a la Torá, chicos. O sea, ellos como que idolatran el rollo de la Torá, ¿sí? Todo el mundo lo besa, todo el mundo lo besa y lo besa y lo besa, todo el mundo lo besa. Es un cilindro, ¿sí? De plata en algunos casos, ¿sí? Y bueno, obviamente lo traen y hacen la danza así con el rollo de la Torá, ¿sí? Y ahí como que el espíritu del becerro de oro como que quiere aparecer de nuevo, ¿no? Como que quiere aparecer de nuevo allí y por eso les ponía esta imagen, ¿sí? Que no es lo mismo abrazar la Torá, besuquear la Torá, ¿sí? A que la Torá te abrace a ti. ¿Me entienden lo que les digo? Díganme si eso no es lo que han sentido cuando se le ha presentado el Evangelio de Yeshua, Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Ese es nuestro medio shekel, pero hemos encontrado el otro medio shekel ahora, el cual nos llevó al segundo. ¿Sí? ¿Por qué digo así? Porque nosotros que hemos encontrado primero como cristianos, como mesiánicos, hemos encontrado primero el segundo medio shekel. ¿Cuál era? El que nos da la salvación, la vida eterna. Pero no hemos encontrado el cual nos llevó a necesitar esa salvación y esa vida eterna. ¿Por qué? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Estoy citando a Pablo en Romanos. ¿Sí? Romanos 5.8 también dice, pero si antes dice, ¿no? Si aún siendo pecadores, Cristo, o sea, Yeshua murió por nosotros, ¿no? Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Necesitábamos un Salvador. Necesitábamos a Yeshua que nos libre de haber fallado, de haber pecado contra el Padre Eterno. ¿Sí? Miren este texto, por favor. No sé si alguien, sí, Juan, no sé si alguien puede leer, vos que estás en el Nuevo Testamento, Luis, Marcos 10:45. Decime, Luis, Juan. No, que muy lindo lo del medio shekel. Ahora, vos fijate qué problema que hay hoy, que el otro medio shekel está abolido supuestamente, Uf, según la doctrina cristiana. sí, Entonces no van a encontrar, no se va a poder encontrar nunca el otro medio shekel porque está abolido. suponete que, a ver, tirando así, ¿no? Culturas de culturas paganas, ¿no? Los griegos, ¿te acuerdas que decían de las dos moneditas que era para pagarle al... Suponete que el ángel te pida en la Nueva Jerusalén, te diga, bueno, venga el shekel. Yo tengo medio shekel. No, pero ¿cuál de los dos medio shekel tenés? ¿Tenés la Torá o tenés Yeshua? El judío va a decir, yo tengo la Torá. Yo con ese Jesús no quiero saber nada. Ah, no, mi amigo, acá no. No. Y bueno, entra el cristiano, le va a decir, supongamos, ¿no? Estoy, digamos, parafraseando un poquito, no es que esto sea cierto. Y el cristiano va a decir, bueno, yo tengo mi medio shekel, que es Jesucristo. Va a decir, ¿y de dónde aprendiste de ese Jesucristo? Y del Nuevo Testamento. Pero vos no sabés Por eso el profeta Oseas dice que Efraín es torta no volteada. O sea, está cocinado de un solo lado. Del otro está crudo. Exacto. Tiene que cocinar. Así como el judío también está cocinado de un lado sí. Y se tiene que dorar del otro. Aleluya, sí. Y la realidad de todo esto es que Yeshua no se puede abolir a sí mismo. Amén. Porque él es la palabra hecha carne. ¿Cómo se va a abolir a sí mismo?
Amén. Te pido que por favor lo busques y lo leamos para que quede documentado eso, Juan. ¿Sí? Lo vas a leer después de que Luis lea Marcos 10:45, a ver si ya lo tenés, Luis. Sí, Marcos 10:45 dice, Escuchen eso, chicos. Marcos 10:45. porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿En rescate? ¿Sí? ¿En rescate? ¿No les suena esa palabra, chicos? ¿No les suena rescate? ¿Para qué servía el medio shekel, hemos dicho, Leticia? ¿Para qué servía? ¿Cuál era una de las funciones que tenía el medio shekel? Catar. A ver, en Catamarca, ¿para qué servía también el medio shekel? Rescatar. Para rescatar. ¿Se dan cuenta que Yeshua es nuestro medio shekel? ¿Se dan cuenta que Yeshua es nuestro medio shekel? Amén. ¿Sí? Para rescatar. A ver, otra vez, Luis, 45, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Díganme si con Yeshua no basta, ¿sí? Él es suficiente, ¿sí? Él es suficiente, pero Él es la Torá. Como dijo Juan, Yeshua no puede abolirse a sí mismo. No hay contradicción al decir que Yeshua es suficiente, porque al decir que Yeshua es suficiente, estamos diciendo que ambos son necesarios. ¿Me entienden? ¿Sí? La Torá viviente, Yeshua HaMashiach, es un shekel completo. Esa es una de las grandes claves que Dios pone en esta parasha Kitizá. Y se acuerdan que venimos de Tetzabé, donde todas las medidas, la mayoría de las medidas eran a la mitad, medio codo, medio palmo, medio codo. ¿Se acuerdan? Todo venía a la mitad. Mantenemos ese patrón pasándonos a Kitizá, donde Dios nos dice que medio shekel va a ser necesario para el rescate en ese tiempo cuando se hacían censos. Le voy a tirar un dato antes que Juancito nos lea ese capítulo de Oseas. ¿Ustedes saben cuántos judíos se necesitan para iniciar un servicio en una sinagoga? Es una ley de ellos, que no empiezan el servicio sin que estén ese número de asistentes, digamos así. ¿Alguien lo sabe? No. No. Vale, 10. Ellos no inician un servicio si no hay 10 varones presentes. ¿Cómo lo hacen? Dicen que si bien ellos no iniciarán jamás una reunión con menos de 10 personas, dice que ellos tampoco los cuentan. Dice que así, como decimos nosotros ahí en el norte, a la simple vista, no me acuerdo cómo se dice, como que los contaste al ojo, ¿cómo es, Javi? Algo así. Sí, así, Algo hermano. así, vale. A ojo. Dice A que ojo de buen cubero. dice que el rabino ya más o menos calcula, ¿sí? Que si está Juan, Luis, Javi, Claudio, todo así, él ya dice acá hay 10. Supongamos, y yo había pensado en esto, ¿sí? Cuando llegue el Shabbat digo, a ver, vamos a hacer a manera de como hacen los rabinos, ¿sí? Es decir, ustedes se han puesto a pensar cuánto nos congregamos nosotros en esta tejilá de Zoom, por así decir. Siempre somos más o menos en ese número, ¿verdad? Somos como entre 10, menos de 10, por ahí más de 10, ¿sí? O sea que dicen que los rabinos, si faltó Juan, ellos ya saben que no llegan a los 10. Si faltó Javi, ya saben que no llegan. Es decir, que ellos ya saben, y no te estoy diciendo que siempre se congregan de 10 personas, sino que esos eran los primeros en llegar, ¿sí? Para poder iniciar el servicio, ¿sí? Eso es un dato del judaísmo, ¿sí? A ver, Juan, Oseas. Oseas 7:8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Increíble. Haciendo alusión a la inmadurez, a la iniquidad que tenía Efraín. Como la iniquidad que hay hoy en día
de enseñar de que la ley fue abolida o que la Torá fue abolida. Cuando Yeshua mismo dijo en Mateo, yo no vine a abolir. Y si Increíble. lo traducimos en griego, creo que era cataluma la palabra, que significa yo no vine a quitar, al contrario. O sea, y eso es obviamente que es por el desconocimiento bíblico. Hoy se enseña, al sacar los versos, como por ejemplo, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, el objetivo, ¿sí? El objetivo de la ley es el Mesías. ¿Para qué? Para justificarte. Porque como dice en el libro de Hechos, todo lo que no todo lo que no pudiste ser justificado en la Torá de Moisés, en él haya justificación. Amén. Como por ejemplo que en los pecados que veíamos el otro día, que eran de Peyá, ¿cómo era el otro? Bueno, los de rebeldía y los de... no me va a salir ahora la palabra. Peyá, Bayat era ignorancia, me parece. Caret. Los pecados por Caret y los pecados de Peyá. No tenían expiación. Entonces Yeshua vino a cubrir eso que no se cubría. Porque la gente cree por allá de que como se... Está bien, no estamos diciendo que no hay un solo sacrificio, ¿no? O sea, obviamente que es un solo sacrificio, al ponerle un tiempo al sacerdocio levítico. Pero lo que aclara bien claro en el libro de los Hechos es que Yeshua, lo que no podía ser justificado por la Torá de Moshe, en él hallamos justificación. O sea, el objetivo de él es traer justificación, no abolir. Él no viene a quitar, él viene a añadir, ¿sí? Porque es una sombra profética de José, ¿sí? De Yosef, o sea, el que Él añadirá. Entonces, añadirá. Sí, Yeshua sí, sí. añade salvación. Amén. Amén, amén. Eso es importantísimo, el punto ese de la tortilla no volteada, porque nosotros que estamos ya con la cultura de nuestro pueblo metida ya en nuestro ser, que ¿cuántos de nosotros no hacemos los matzah? ¿Sí? Javi mismo ayer ha hecho para el inicio de Shabbat, ha hecho los matzah, no sé si lo hace la hermana Silvina o lo hace él, ¿sí? Pero usted sabe lo que sería presentar en la mesa de Shabbat un matzah no volteado, ¿sí? ¿Qué representaría eso? Que un matzah estaría crudancio o crudo de un lado y cocido del otro, o sea, sería algo imperfecto, ¿no? Sería algo imperfecto, ¿sí? Y eso es lo que el Señor nos está diciendo ahí en el libro de Oseas. A ver, Javier, queda un minuto. No, era la palabra fin, que en griego la tradujo es telos, lo que dijo el hermano, la palabra telos, Sí. que es propósito o objetivo. Era eso nomás el aporte que quería hacer. Amén, amén, amén. Bueno, chicos, queda menos de un minuto, estaríamos cerrando esta sesión, ya iniciamos la siguiente para que continuemos con el desarrollo de esta porción. Chicos, no vamos a poder abarcar todos los temas, desde ya les digo, porque no sé si han notado que es muy larga la Parashá Kitizá. Juan lo sabe muy bien porque le tocó leerla completa, y la verdad que es bastante larga, bastante compleja. Vamos a tratar de centrarnos en la siguiente sesión en lo que es el pecado del becerro de oro, ¿sí? Y el accionar de los levitas, los únicos calificados para hacer la tarea que Dios les encomendó, ¿sí? Los únicos calificados para ser sacerdotes siempre fueron los hijos de Leví, y vamos a ver eso, ¿sí? En el siguiente bloque ya venimos con la siguiente parte de la porción de la verdad en Zoom, ¿sí? Estamos todos, ¿verdad? ¿Estamos todos?